Estamos de regreso en Evas Urbanas. En esta oportunidad queremos compartir un tema interesante. Creo que es importante que nos eduquemos en relación a nuestras emociones, el manejo de nuestras emociones y al mismo tiempo de diferentes trastornos, comportamientos, conductas que tenemos las personas y que a veces no logramos identificarlas. Esta noche nos acompaña la pedagoga y psicóloga Maricia González. Bienvenida, Maricia, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches, público. Aquí estamos con otra temática tan importante y tan difícil de diagnóstico, pero que sí hay para todos los que lo tengan. Precisamente conversando sobre esta condición, ser presa de tu propia mente, la doble vida de las personas bipolares. Estamos actualmente etiquetando personas sin saber en qué consiste, sin educarnos en relación a qué es la bipolaridad, por ejemplo, qué es la depresión, qué es la esquizofrenia. Y a veces muy a la ligera le decimos a una persona, sos un esquizofrénico o sos un psicópata, y no sabemos lo que estamos diciendo. Y es importante educarnos al respecto sobre la bipolaridad, que la padecen millones de personas en el mundo. Me gustaría que nos compartiera qué es la bipolaridad. Bueno, la bipolaridad, primero que todo quiero dejar claro a todos que la bipolaridad tendemos a pensar de que es un trastorno mental, por eso lo ocultamos o no lo decimos o nos quedamos callados ante esto. Y no es un trastorno mental, es un trastorno cerebral, donde los procesos son los que están verdaderamente errados, están mal dados. Todos esos procesos que van a nivel cerebral se llevan dentro de la estructura, están dando mal funcionamiento. Entonces de ahí es donde viene que toda la evolución el comportamiento de la persona se vaya dando en episodios. ¿Qué es la bipolaridad? ¿Qué pasa? Tenemos 3 tipos de bipolaridad. La bipolaridad son cambios de conducta, cambios de comportamiento, cambios emocionales y cambios físicos que se dan durante algún momento de la vida. Se nace con la bipolaridad, es una cosa genética, es una mala estructura del cerebro. Entonces, desde que se nace en adelante, el paciente empieza a tener un deterioro en sus emociones. ¿Cuándo es que verdaderamente decimos o podemos decir que es bipolar? A partir de los 12 años. Y muy raramente hasta después de los 40 años se puede diagnosticar un trastorno bipolar. ¿Por qué? Porque será la vida la que vaya a ser quien nos haga dar ese primer brote que vamos a hacer. Lo traemos, como dije anteriormente, desde que nacemos, pero el detonante que va a dar que yo haga el primer brote es mi ciclo vital, cómo se ha evolucionado mi vida, que haya tenido un evento traumático, que haya tenido X situación fue la que fue el detonante para que yo hiciera mi primer brote. Y hay personas que pueden convivir la vida entera sin haber visitado a un experto que pueda diagnosticar esta condición. De repente a personas que tienen cambios bruscos, anímicos, pero que no necesariamente tienen la bipolaridad, es usual escuchar a personas que dicen, vos sos bipolar, porque tal vez es una persona que de repente es agresiva y de repente es suave. Hay muchas tergiversaciones en cuanto a los conceptos, a las definiciones de ciertas conductas o trastornos. En el caso de la bipolaridad, por ejemplo, como usted mencionó, que es un asunto del cerebro, platicando con un psiquiatra previamente nos decía que hay desbalances químicos, que es lo que hace que la persona tenga estados anímicos disparados o extremos. Exacto, porque ahí es donde se deterioran los neurotransmisores. Hay una deficiencia de sustancias químicas en el cerebro que hace que los neurotransmisores funcionen de forma errada. Entonces, al no haber esa normalidad de funcionamiento, entonces van a haber cambios de estado de ánimo. ¿Cómo se le da al bipolar? Que son extremos.
extremos. Hay personas que tenemos cambios de estado de ánimo que caben dentro de la normalidad. A todos tenemos, por circunstancias de la vida, por momentos de tristeza, por un luto. Todos, por alguna circunstancia podemos tener cambios. Pero para el bipolar, el cambio es tan drástico, tan duro, que para ellos es inmanejable. Estamos hablando, por ejemplo, de personas que, así como tienen las etapas de manía, que es la etapa donde hay más aceleramiento, donde están más efusivos, más fuertes, y está la etapa de la depresión. Exacto. Tenemos el bipolar 1. El bipolar 1 son los que permanecen en un estado depresivo por más de 12 meses de duración, por largos momentos prolongados, y tienen episodios de manía leves, que llamamos hipomanías. Entonces, ahí es donde se maneja el bipolar 1. Pero sí ha tenido periodos depresivos. Ese es el que permanece en estados depresivos mayormente. El bipolar 2 tiene la depresión y estados de manía muy alternados. Permanecen en esos picos para arriba y para abajo. Entonces, podemos decir que es el más complicado, porque pasa de la euforia a estados depresivos extremos, a donde puede llegar hasta tener estados psicóticos, que es ya fuera de la realidad. Salirse de esta realidad y llegar a tener comportamientos ya psicóticos, donde él oye cosas, ve cosas, siente que le dicen que haga cosas, y estas personas son las que probablemente son las que llegan al suicidio, porque se salen de la realidad. Y está el ciclotímico, que son los que tienen estados muy cortos entre uno y otro, pero son más de tiempo más corto. Entonces, ahí es donde tenemos que ver cuál es y ubicar realmente a la persona en cuál de las 3 bipolaridades está, o la bipolar 1, 2 o ciclotimia. ¿Cuál es la gran problemática que tenemos para el diagnóstico del trastorno bipolar y por qué hay personas que viven por largo tiempo con estados de ánimo de tanto cambio, de tanta angustia, porque eso, como vos decías en el tema, lo que mencionaste de que tienen una vida tan cruel, de doble cara? Sí, ¿por qué una doble cara? Porque ellos no saben en qué están, no saben controlar sus emociones, no saben, viven en esa angustia y en esa zozobra de que qué voy a pasar, cómo voy a amanecer, cómo voy a tener el día de mañana. Pero al mismo tiempo, por ejemplo, porque es normal que como seres humanos en algún momento dado tengamos un momento de euforia, de alegría o de excitamiento. Y también que tengamos algún tipo de tristeza o depresión, pero siempre en un límite de la normalidad. Estamos hablando que la bipolaridad, ese que raya en lo extremo, y ese tipo de situaciones es muy compleja pues para las personas que padecen. Para educación, digamos, de todos en concerniente a estos temas, ¿uno puede vivir o cuándo es que se requiere de medicación para estos casos? Bueno, la medicación en el bipolar por lo general es necesaria, porque es un trastorno químico el que ellos tienen. Hay una deficiencia de sustancias, sobre todo de la serotonina a nivel cerebral. Entonces, el hecho de necesitar o requerir de algún medicamento va a ser casi generalizado. Hay varios tipos de medicamentos que se manejan en el trastorno bipolar, dependiendo las conductas y las reacciones que tenga el paciente. Eso va a ser el psiquiatra quien va a decir qué es el tratamiento, exámenes que hay que hacer para ver cuáles son las sustancias en escasez para que todos estos neurotransmisores trabajen de una manera más normal, ¿verdad? Y es importante destacar, por ejemplo, de que este tipo, a veces los seres humanos de repente cometemos imprudencias médicas, por ejemplo, que si mi amiga tiene esta condición, fíjate que a mí me cayó súper bien este tipo de medicamento y se lo recomiendo que porque está en una etapa depresiva, por ejemplo, a la amiga. Hay que hacer hincapié en que cada persona es única y hay que hacerle un diagnóstico que solamente puede ser una especialista o un especialista en este tipo de cosas y a través de test, ¿no?
cuestiones, pero para los psiquiatras, que son los que verdaderamente son los que diagnostican el trastorno bipolar, nosotros como psicólogos lo que hacemos es la intervención psicoeducativa para el manejo de la depresión, para enseñarles al manejo del control de las emociones, para suplirles terapias donde ellos puedan aprender a manejar los cambios irosos que ellos van teniendo. Es el acompañamiento en esos estados depresivos para que empiecen a conocer anticipadamente sus cambios de estado de ánimo. Todo eso es lo que les va a ayudar. La terapia cognitivo-conductual, ¿para qué? Para el manejo de la depresión. ¿Cómo podemos manejar mejor la depresión? Conociendo que mis estados catastróficos, mis pensamientos catastróficos, todo aquello que me viene a la mente, yo puedo cambiarlo por pensamientos más positivos y así ir alivianando. ¿Cómo hago yo? Estoy deprimida, tirada, yo voy a tratar de darle soporte, voy a tratar de dar ese empoderamiento, voy a tratar de darle esa seguridad desde la terapia para que ese paciente pueda vivir con una mejor calidad de vida y pierda ese miedo a esa doble cara que tienen que tener. La aceptación es otra cosa. Yo tengo que aceptar que tengo un trastorno. No estoy loco. Televidentes, no están locos los que tienen trastorno bipolar, es una cosa hereditaria. Aprender a vivir con ella, aprender a manejarla, darle las herramientas para que puedan tener una mejor calidad de vida. Se puede ser perfectamente funcional. Aquellos que llegan a necesitar medicación, por favor, no la interrumpan, porque tendemos a pensar de que porque ya nos sentimos bien, de porque ya estamos mejor, voy a disminuirla, voy a bajarla porque ya siento que no la necesito. No, el litio, las personas que le recetan el litio, que es un regulador del estado, que nos está comprobado que es un regulador del estado de ánimo, que se tiende a pensar de que es que el litio lo tenemos bajo y por eso nos dan litio. No, es que es un regulador del estado de ánimo. Entonces, el litio, para que llegue a hacer efecto en el organismo o llegan a estar en niveles que llega a ser efecto, se dura 3 meses. Entonces, si yo interrumpo el litio en mi estado de pasividad, en que estoy regulado, en que estoy mejor, va a venir otra vez el estado depresivo de ahí nomás, porque ya ese nivelador no lo estoy teniendo. Y además los efectos que significa el dejar este tipo abruptamente de medicaciones. Es importante, sí, para todas las personas que a veces se niegan a tomar medicamentos, etcétera. Si su vida puede seguir, digamos, y usted tiene el dominio y conocer bien su enfermedad y el dominio, porque a veces hay personas que se niegan a cualquier tipo de medicamento y sin embargo, por ejemplo, ahí viene un divorcio o ahí viene una súper mala relación, hasta incluso laboralmente hablando, porque nuestras emociones se manejan en tanto altibajos que es bien difícil a veces, sin algún tipo de apoyo, poder sobrellevarlo. Sí, es demasiado inestable la vida de un bipolar sin tratamiento. Se vuelve una vida totalmente inestable, tienen problemas interpersonales serios. ¿Por qué? Porque nadie tiene por qué saber que yo soy bipolar. Yo soy el que tengo que ayudarme a poder tener mis relaciones interpersonales de una forma más estable, más adecuada. ¿Y con qué lo voy a lograr? Con la psicoeducación, con el tratamiento, con la ayuda psiquiátrica, para que podamos enfrentar la problemática que fue genética. Claro. Ahí vino, ahí nació con nosotros. Entonces, enfrentémosla, aceptémosla, no nos neguemos. No están locos, es lo más importante. El estigma ese de estar loco, sí, es que estoy loca, o lo oímos corrientemente, sí. Es que yo estoy loca, sí, porque no puedo controlarme, porque no puedo esto. No, no es eso. Todos tenemos locuras, porque la vida es una locura de por sí. O también cuando se lo diagnostica y que de repente usan esa información personas para decir, porque vos sos bipolar, porque vos. Entonces pienso de que tenemos que educarnos, que eso es bien importante, y al mismo tiempo actualizarnos, porque el poder dotarnos de la preparación de un especialista que nos eduque, que nos ayude a través de diversas técnicas que existen, y si requerimos medicación, lo más importante es que usted sea feliz, esté en armonía consigo mismo y con las demás personas, porque vemos todas estas disputas que existen en el mundo. ¿Y por qué será? Bueno, la depresión, por ejemplo, es una de las enfermedades
cumbre en el mundo, millones y millones de personas depresivas, y que eso además se transfiere o se traduce también en obesidad y en otro tipo de afectaciones que nadie quiere. Muchísimas gracias, licenciada Maricia. Han aparecido en pantalla sus sitios de Facebook, desde donde usted comparte contenido. También está su correo electrónico para contactarla y que así usted tenga una vida más plena. Gracias. Buenas tardes. Bueno. Nosotros hemos llegado al final. Esperamos que esta información haya sido de utilidad para todos. Muy buenas noches.